Bueno, queremos conversar respecto de esto que está ocurriendo. Sabemos que ustedes en la casa no necesariamente han seguido minuto a minuto lo que está pasando ahí en el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde se desarrolla este debate, que dicho sea de paso debe estar a minutos de terminar. Queremos conversar. Está aquí en el estudio la directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Pamela Figueroa, y también el analista político del Instituto Libertad, Aldo Casinelli. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Gracias a los dos por venir. Este era un debate que probablemente, a diferencia de otros, era súper relevante porque es primera vez que están los 9. Y hasta aquí hemos visto un debate en el que probablemente se han discutido algunas ideas, pero quizá ha habido mayor interpelación de un candidato respecto a otro. Ni hablar que lo que ha pasado entre Parisi y Matei, donde han seguido probablemente en los primeros minutos, quizá con más fuerza, sacándose al pizarrón por las denuncias hechas, pero también fuertemente Marco Enríquez Ominami hacia Bachelet y hacia Matei. Solo como un barrido general a modo de contexto, antes de entrar en el tema, ¿qué primeras impresiones tienen ustedes de lo que hemos escuchado en el debate de la Asociación de Radiodifusores? Bueno, yo creo que lo primero, felicitar la iniciativa. Yo creo que además esto tiene un valor que las radios tienen gran confianza en la ciudadanía y por tanto yo creo que también se escogió un buen horario porque es el horario de traslado de los ciudadanos y eso yo creo que permite que más gente haya podido escuchar el debate. Es cierto que no todo el mundo puede estar 2 horas tal vez conectado, pero por lo menos ya se puede hacer una primera discusión y en segundo lugar porque también por primera vez están los 9 candidatos y porque además este formato tenía una posibilidad de réplica entre candidatos. Entonces yo creo que eso permitió la réplica, pero como tú bien señalabas también hay un tema de contexto, que esta semana ha sido bastante conflictiva entre los distintos, entre 2 candidaturas fundamentalmente, que es Parisi y Matei, y eso se mostró también en el debate, pero yo creo que también se pudo hablar de algunos temas que a los ciudadanos les interesa, fundamentalmente los temas de educación, institucionalidad política, energía, temas laborales, entre otros. Aldo, ¿tu impresión? Que lo primero es que es interesante tener un debate. Se hacía falta y la gente notaba que había una ausencia de, no necesariamente de la confrontación, pero sí de la presentación de la idea por parte de los distintos candidatos. Habíamos tenido algunas iniciativas, pero no había sido todos los que están jugando. Y lo segundo es que tenemos que entender que hay una cierta dificultad, son 9 candidatos, y que los 9 candidatos puedan expresar todos juntos, de una sola vez, sus ideas, es complejo por lo que dice Pamela, 2 horas. Es un tiempo extenso y no sé si te da como para hacer un análisis profundo y hacer un debate real donde logren debatir ideas, donde logren confrontar. Eso, perdón que los interrumpa, eso de los que tenemos memoria, ¿ha ocurrido alguna vez en la historia de Chile que estemos frente a una elección y de verdad se produzca debate? Yo me da la impresión que cada vez que enfrentamos una elección de cualquier índole, lo que más se cuestiona es que justamente cuando se tiene la posibilidad de tener a los candidatos al cargo que sea, no se debate y pareciera ser la respuesta a una serie de cuestionarios y que de hecho entre ellos mismos no hay mayor capacidad de debatir ideas. Pero yo te diría que en este en particular creo que ha sido un poco más entretenido en ese sentido. Yo creo que ha habido, con la limitación del tiempo y con la limitación que también tienes tantos candidatos, había un intercambio mayor de opiniones y de ideas. Tú bien señalas los debates anteriores, los formatos sobre todo, y aquí puede ser que los formatos, sobre todo de televisión, son formatos muy estructurados y por lo tanto evitan esta lógica de la confrontación. Yo no te puedo decir e interpelar directamente, yo no te puedo interrumpir. ¿Por qué? Porque hay una forma de cómo se transmite la idea, cómo se comunica. Y por lo tanto, eso también se tiene que cuidar en el diseño de la confrontación. Claro, y yo creo que como decía Aldo, los debates tienen un formato. En este caso fue radial, pero también tiene un formato de alguna manera rígido y los candidatos también se preparan para ese formato. Entonces, lo que en general intentan hacer los candidatos en el minuto que tienen, en los segundos que tienen, es plantear las ideas que ellos tienen, lo que ellos quieren dejar. Entonces probablemente aquí la mayor conflictividad o debate que hubo fue la continuidad del debate que había en los medios de comunicación durante la semana y la semana anterior. Ya más que, pero yo creo que sí hubo algunos puntos de debate sobre temas importantes, sobre posiciones importantes. ¿Quién podría ser, a juicio de ustedes y de lo que hemos podido escuchar,
el ganador o la ganadora y el perdedor o la perdedora respecto de los desempeños individuales, y cada uno de esos 9 candidatos ha estado súper consecuente respecto de lo que cada uno es en su condición de candidato. O sea, una Roxana Miranda que sigue diciendo que esta es la nueva pillería y que hay que sacarlos a todos, y con un discurso muy de ejercer libertades, un Alfredo Sfeir absolutamente preocupado de la naturaleza, de la alimentación, de la ecología, y así cada cual con su sello. ¿Hay en esa particularidad alguien que ustedes puedan decir hoy día, sí, aprobó, es el ganador, es la figura del debate, otro que no? ¿Hay algún análisis posible de hacer de lo que hemos podido escuchar hasta aquí? Hasta el minuto yo creo que lo que han hecho es fortalecer su núcleo duro de votantes. Okay. Yo creo que eso es fundamental, y ir definiendo muy bien cuál es su espacio dentro del espectro político. Y en ese sentido yo creo que los 4 principales candidatos lo han hecho muy bien. O sea, Bachelet estableciendo muy bien qué es lo que quiere decir, Matei señalando que es la candidata que va a pasar a segunda vuelta, Parisi tratando de atacar a quien, de dónde puede obtener los votos para pasar a segunda vuelta, y Meo, Marco Enrique, tratando de establecerse como un candidato que es alternativo a estas 2 grandes corrientes que han gobernado en el país durante los últimos 25 años. Y yo creo que en ese sentido cada uno de ellos ha fortalecido esa base, haciendo hincapié en su potencial electorado que claramente no sabemos cómo va a funcionar por la lógica del voto voluntario. Correcto. Mira, yo creo que este debate tenía mucha expectación, y era la presencia de la candidata Michelle Bachelet, porque como no había participado en los otros debates, todo el mundo estaba pendiente de cómo iba a ser su desempeño, y sobre todo del nivel de ataque o de interpelación que iba a tener de los otros candidatos. Entonces yo creo que en esa perspectiva, creo que Michelle Bachelet fue como la que salió más fortalecida, porque de verdad pudo poner algunos temas que ella quería poner en la agenda. Y la verdad es que aparte de algunas interpelaciones concretas, el debate no se trató de la interpelación a Michelle Bachelet. Entonces yo creo que eso en primer lugar. Después yo destacaría que hay una disputa por el segundo lugar entre Matei, Parisi y Marco Enríquez Ominami, que los 3 se plantean como que son los posibles segundos. Entonces ahí se dio otro nivel de discusión entre ellos 3. Y yo creo que los otros candidatos, fundamentalmente Sfeir, Roxana Miranda, que representan como grupos específicos, también pusieron sus propias agendas. Entonces yo lo categorizaría como en distintos niveles. La candidata que tiene más posibilidades de ganar y que logra poner sus temas y no solamente entramparse en la interpelación, los que están disputando el segundo lugar, y aquellos que quieren poner temas específicos en la agenda. Desde el punto de vista más puro, para otros puede ser realista, pero es muy curioso que dentro de un debate, que dentro del análisis o de la contingencia, haya candidatos que estén peleando por el segundo lugar. Si alguien quiere ser presidente, a cualquier ciudadano le parecería de perogrullo estar aspirando a llegar a la moneda y no sencillamente estar peleándose con un segundo o con una tercera persona para disputar una segunda vuelta en un segundo lugar. ¿Hay ahí una cuestión que por sí sola ya pone a Bachelet como triunfadora? Lo que pasa es que hay que entender que en las campañas electorales tú tienes que trabajar en base a realismo. Tú no puedes estar estableciendo metas a priori que te pueden causar un problema en la fase siguiente. Okay. Para Matei, hoy día es esencial pasar a segunda vuelta. No puede pretender. Piensa que es una campaña que tiene 2 o 3 meses. No es una campaña que lleva un par de años funcionando. Entonces, y esto tiene que ver con estrategias de campaña. O sea, si yo lo llevo a la palabra sencilla, es ir matando a los pájaros de a uno. Es que no puedes hacerlo de otra manera. Más una candidatura, claro, más una candidatura como la de Matei, que surge con una situación bien sí, compleja. O sea, sí, como tú dices, hay que ser realista. Es una candidatura que surge desgraciadamente porque el candidato del sector no está. Los 2 candidatos anteriores. Claro, Goldman y Longueira. Entonces, tú tienes una candidatura que surge en 3 meses. Sí. Entonces, pretender que en 3 meses tú vas a ir a competir y a pelear con una candidata que claramente va primera en la encuesta y que claramente tiene ciertos atributos que sorprenden, que no son de un análisis politológico, que son de un análisis más bien sociológico. Entonces, es complejo, yo creo que tanto para ella como para su equipo, ir a competir en este espacio. Yo voy a ahondar en el último punto que decía Aldo, que yo creo que Michelle Bachelet es un liderazgo muy especial. O sea, yo creo que hace mucho tiempo que en Chile, en América Latina, no se veía un liderazgo tan fuerte de una persona
que causa tanta adhesión, ¿ya? O sea, eso, de hecho, la mayoría de los estudios, las encuestas muestran que la adhesión que tiene Michelle Bachelet supera incluso a su coalición, que es una coalición bastante amplia, sí. ¿ya? Y ella ha logrado además mantener a esta coalición tan diversa, unida en torno a su figura. Entonces, claro que ese es un elemento que las otras candidaturas analizan al momento, sobre todo de las estrategias y las tácticas de campaña, pero yo en el fondo creo que, como tú bien decías, todo candidato tiene que aspirar a llegar al cargo al que está postulando, que es la presidencia de la República, y yo creo que esa es la gracia de la democracia, y porque además todos los analistas sabemos que las elecciones se definen el día de la elección. Puede pasar algo complejo, extraordinario, y todos los candidatos juegan con los datos realistas y con esta posibilidad de que algo puede pasar. Ustedes están metidos en el análisis permanentemente sobre la política y van llevando un termómetro siempre de esto. ¿Qué pasa cuando se enfrenta un debate con una de las candidatos, o en este caso una de las candidatas, que fue presidenta? Uno de lo que la lógica indicaría, más allá de que estamos en una semana súper convulsionada y que se perdió mucho tiempo en el tema París y Matei, los otros candidatos tienen la oportunidad de sacar al pizarrón a alguien que ya tuvo la oportunidad y que ejerció la presidencia. Y sin embargo eso parece que en este debate no se ve tanto. Eso es una buena o una mala estrategia, más allá de que de que Bachelet salga fortalecida de eso. Cuando, me imagino ustedes saben más que nosotros de eso, cuando hay alguien que ya fue presidenta, los otros tienen una oportunidad impresionante de sacarle el pizarrón. Perdón, solo quiero citar, por ejemplo, que en temas energéticos, Claude dice, por ejemplo, Marcel Claude, en tema de energía, aquí se falta la verdad. Bachelet sí aprobó 43 centrales termoeléctricas, cuando se le pregunta sobre qué va a pasar con el debate en la energía. Y así otras instancias. Sí, bueno, lo del Transantiago y otras cosas. Es que mira, yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas, porque el sistema político se compone de los gobiernos, pero también del sistema de partidos, ¿ya? Entonces, en este caso, Bachelet fue presidenta, tuvo un gobierno, hoy día está representando una coalición un poco más amplia, pero también en ese caso se podría interpelar a Matei, porque Matei, a pesar de no haber sido presidenta, representa una coalición que hoy día está en el gobierno y con un claro apoyo del presidente de la República explícito y de todo su gobierno. Entonces, probablemente, si uno quisiera interpelar, no solo tiene que interpelar al que ya fue presidente, ¿ya? Sino que también lo que representa a cada uno dentro del sistema político. Y además hay que decir también que Bachelet salió de su gobierno con una alta aprobación ciudadana. Entonces, tampoco es una estrategia muy inteligente criticar solo a Bachelet. De hecho, cuando ella se la critica en un tema súper importante que es el Transantiago, y yo creo que es una de las principales dificultades que enfrenta Bachelet, ella dice, ella pide perdón a la ciudadanía, y dice otra cosa súper interesante para la política, que es que asume con humildad que hay que aprender de los errores. Y eso ojalá fuera más permanente a cualquiera de los que está ahí, o sea, alguien que te pide perdón, que ofrece disculpas o pide perdón, y además quiere reparar, porque es fácil decir ya perdón por lo que hice, sino que dice, no solo quiero pedir disculpas, quiero pedir perdón, sino que quiero hacer algo para reparar eso, que es lo importante, y que es una actitud súper humilde y que a veces en la política no se ve tanto, porque les cuesta reconocer los errores. Ya nadie quiere asumir, pucha, sí, en realidad no fue lo que queríamos, pero ella lo dice súper claramente, y yo creo que eso también hace que no tiene mucho sentido seguir en esa interpelación, porque ella ya dio la respuesta que la gente espera. Aldo, ¿compartes esa impresión de que es poco estratégico apelar a Bachelet? Pero yo voy a tomar un elemento que señaló Pamela hace un minuto, cuando hace la diferencia entre los 4 primeros y los cinco que están peleando por instalar temas. Yo creo que esos 5 sí han hecho una interpelación tanto a uno y otro, al que estuvo antes y al que está hoy día en el gobierno. En temas muy específicos, pero lo hacen. Es decir, tú mencionaste lo de Claude, Rosana Miranda lo hace en el tema social, también se hace en el tema de educación. Entonces hay un intento por ahí. Claramente ese intento tiene que ver con un espacio mucho menor de posicionamiento y obviamente con el de tratar de ganar este voto, este nicho en el cual ellos se sitúan. Ahora, si esto resulta o no resulta, yo creo que el ataque fundamentalmente a Bachelet no resulta. O sea, no resulta. Ella representa una figura que no tiene una explicación, insisto, desde la lógica política. Tenemos que indagar en otro, y no hoy día, sino que desde que estaba en el gobierno, desde el 2008 en adelante. Porque recuerda que la primera parte ni siquiera
sus partidos que la apoyaban estaban con ella. Recuerda, Sí, 2006, 2007 y 2008, ella no era lo que es hoy día. Y de repente ella se transforma en una gran figura. El apoyo de Frey en esa candidatura, recuerda las críticas de Frey en el gobierno de Bachelet. Bueno, ¿por qué hoy día no se hace? Tú no la puedes criticar a ella, pero tampoco se le critica a la coalición que ella representa. Entonces ahí hay algunos elementos que son de estudio, y no sé si lo vamos a poder hacer ahora, Sí, o vamos a tener que esperar. Yo estoy siguiendo a través de internet. Este es un debate que todavía está en desarrollo. Se supone que a las 10 de la mañana tenía que terminar, pero partió con algunos minutos de retraso, entonces hace que todo y al parecer no todos estaban muy al tanto de cómo funcionaba, porque muchos preguntaban si me tocaban Ricardo los Ismael particularmente 2 minutos, los 30 preguntaba segundos. si le podían aunar lo que él no había... Bueno, pero eso también es por querer hablar más. Sí, a veces no es que no sepan, sino que tratan de ocupar más minutos. Lo interesante también va a ser el espacio final. Yo creo que ahí también va, porque es donde tú dejas tu mensaje. Respecto de lo que está en la agenda hoy día con las denuncias contra Franco Parisi, de hecho hay también una denuncia que hay interposición de querellas en tribunales contra Marcel Clot también, pero ha pasado muy colado porque Parisi con Matei se han tomado toda la agenda. De lo que ha pasado esta semana, aprovecho que están aquí los dos, ¿cuánto puede capitalizar Evelyn Matei eso que ocurrió, que ella con documentación en mano y de hechos concretos haya puesto a quien se veía como el mayor peligro para pasar a segunda vuelta en el pizarrón? ¿Cuánto capitaliza ella? ¿Cuánto perjudica a Parisi eso? A ver, es una estrategia peligrosa, sin lugar a dudas, pero al parecer le está dando resultados. ¿Por qué era peligroso, Aldo? Cuéntale a nuestro televidente. Yo creo que es peligroso cuando tú entras en un ataque de descalificaciones de ese tenor. Yo creo que sobre todo hoy día construir en política es mucho mejor, sobre todo cuando la situación política, la política en general, ha sido algo agredida y la ciudadanía tiene una valoración muy mala respecto de ello. Todos los estudios de opinión te indican que tanto partidos políticos, Congreso, Poder Ejecutivo, Gobierno, no están siendo tan bien valorados por la ciudadanía. Y Perdona, aunque esa acción implique develar a un personaje que vende algo que no era. Sí. Incluso así. Voy hacia allá, porque la lógica, y aquí es cuando se compara nuestra política con la política norteamericana, por ejemplo. ¿Sí? En la política norteamericana, un personaje, un candidato con una situación como esta no estaría en esta situación. No habría llegado hasta esta instancia. ¿Por qué? Porque tiene muchos filtros previos para llegar a esta instancia. Porque la institucionalidad sí lo obliga. Y porque la cultura política exactamente. Es distinta, la gente tiene otro entonces cuando tú llegas a esta situación hoy día, cuando el candidato ya está instalado y tú te das cuenta que están pasando estas cosas, tú empiezas a darle la razón a muchas de las personas que no sienten valoración respecto de la política. ¿Por qué? Porque personas con esta situación pueden llegar a ser candidato presidencial. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y si fuera presidente? ¿Qué es lo que pasa? Entonces creo que ahí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer, no solamente quienes nos dedicamos a la actividad política, como analistas, como estudiosos, sino que quienes participan en la política, y también la ciudadanía, que tiene que seguir presionando, interpelando y pidiendo más transparencia y probidad a quienes se dedican a esta actividad. Yo creo que es difícil. Y volviendo a la lógica, eso es lo que te planteo respecto de esto como un sistema. En términos de la estrategia, yo la considero peligroso porque la lógica de la agresión, a mí, en lo personal, pero no me gusta. ¿Crees tú que tendrá rédito igual? Pero yo creo, con toda su peligrosidad, con todo lo riesgo asumido. Yo creo que le está dando resultados. O sea, ella ha tenido más presencia en esta semana de la que ha tenido en las últimas 2-3 semanas post-18, que era cuando se supone que iba a partir la campaña. O sea, lo que yo creo es que aquí hay otro riesgo, porque Evelyn Matei está jugando con la credibilidad y la confianza, ¿ya? Ella no es una candidata que goce de tan alta credibilidad, porque por algo tiene poco apoyo ciudadano hasta el momento, no solo por la novedad, sino porque ella también tiene una historia de este tipo de conflictos, de denuncia incluso a compañeros de su propia coalición, con los cuales trabajó junto y después ella hizo estas denuncias. Entonces puede tener rédito si es que se logra comprobar en 2 semanas, que es la elección,
que Parisi realmente está en esta situación, porque él lo ha negado, ha habido declaraciones incluso con respecto a la Universidad de Chile, que no es así. Entonces, esto también puede ir en escalada. Yo pensé que probablemente a lo mejor Matei iba a querer cerrar el tema y ella dar la última palabra y poner el punto de la denuncia, pero esto ha seguido en la discusión. Entonces, un poco riesgoso en eso, y yo creo que puede terminar perjudicando tanto a Matei como a Parisi, por el tema de la credibilidad y por lo que decía Aldo, porque de alguna manera esto también desprestigia la actividad política, y la actividad política necesita ser prestigiada porque es tan necesaria para la democracia. Son tan distintos esos candidatos que hoy día dicen ser diferentes realmente de la clase política a que me refiero. Una de las preguntas que hizo Mauricio Bustamante en este debate a Roxana Miranda, cuando ella habla de la nueva pilloría, habla de la alianza, dice que se vayan todos, que hay que sacar a esta gente textualmente, que han denigrado a la sociedad, etcétera, etcétera. Y durante la semana ella dijo que tanto Parisi como Matei textualmente eran prostitutos. Sí. Y el periodista Mauricio Bustamante le dice, ¿cómo usted pretende mejorar la política si está en la permanente descalificación? Ella personal, no es capaz de, además de la personal, claro. Ella no es capaz de contestar. Marco Enríquez Ominami también vende, entre comillas vende, esta candidatura o explica esta candidatura no desde las derechas ni de las izquierdas, sino que... Pero él también fue parte del sistema. Entonces, al final, lo que le quiero preguntar a cada uno de ustedes es si efectivamente hoy día los candidatos que están sentados en este debate son tan distintos de lo que ellos tanto critican. Mira, ¿sabéis qué? A mí me gustaría decir algo en relación a eso, porque yo creo que el discurso antipolítico o anteclase política, que la verdad es que para lo que estudiamos ciencia política, ese concepto de clase política es un concepto que no existe. O sea, siempre hay una élite, aunque sea un grupo revolucionario, hay una élite que toma decisiones. ¿Cómo se le dice entonces, élite política, o gobierno, parlamento, pero el concepto de clase política es un concepto muy extraño. Entonces, a mí el discurso antipolítico, la verdad es que me genera desconfianza, porque el discurso antipolítico tiene dos resultados, o autoritarismo o populismo, ¿ya? Porque en el fondo cuando tú haces un discurso... O la anarquía misma. Exacto, ¿ya? Entonces... Tú, cuando haces un discurso antipolítico, lo que estás atacando es el sistema representativo, que es lo único que garantiza la participación de la gente. O sea, el sistema representativo puede tener distintos niveles de participación, directa e indirecta, pero en sociedades como las nuestras, en un país como el nuestro, que somos 17 millones de personas, es imposible tratar de eliminar el sistema de representación, porque si no ahí va a haber o populismo o autoritarismo. O sea, yo realmente creo que lo que uno tiene que avanzar es construir una democracia representativa, y ahí es donde tú te das cuenta que los que se plantean como outsiders o fuera del sistema, una vez que entran a la discusión política y que se plantean participar del proceso, ya están siendo parte de ese grupo que toma decisiones, porque ya tener minutos en televisión en un debate o agrupar gente para proponer un programa, etcétera, te está generando ese sistema y ese espacio de representación. Entonces, la verdad es que yo creo que tú te puedes diferenciar en ideas, pero el discurso antipolítico lo encuentro muy complicado. ¿Cómo entonces podemos explicar, Aldo, este apoyo que ha tenido Franco Parisi, que está entre un 12, un 14, entendiendo lo que dice Pamela, que a lo mejor a mucha gente en su casa le dice, bueno, sí, lo que hay probablemente no es lo perfecto, quizás lo menos malo, pero es lo que funciona y que nos da participación como ciudadanos. ¿Cómo entonces uno explica que Parisi en tan poco tiempo haya alcanzado 12, 14 con esta permanente crítica? Bueno, ¿Qué explicación tiene? Yo en un minuto te decía que el gran problema de todo este debate es precisamente profundizar en el desprestigio que está teniendo la política, y eso es un peligro a la democracia. Nosotros tenemos que fortalecer la democracia, profundizarla, mejorarla, pero no ir enlodando el espacio donde uno se desempeña. Si yo quiero ser un candidato a algo, yo no puedo estar desprestigiando. Si yo quiero trabajar en una organización, en una universidad, en un instituto, yo no puedo estar diciendo que ese lugar o quienes se desempeñan en ese lugar son unos perversos y unos tipos que lo único que buscan es el beneficio personal. Yo quiero desempeñarme ahí. Y ahora, la
política, nosotros siempre decimos que la política es con mayúscula, y hablamos de la política con mayúscula para hablar del sistema en general. Y cuando nos planteamos en eso, decimos que la política es necesaria, y la política se compone de instituciones. Las personas representan instituciones, se hacen parte de la institución. Lo que nosotros tenemos que fortalecer es precisamente esas instituciones. Partidos políticos, Congreso, gobierno. Por eso le hace tan mal cuando se critica tanto. Y más, o peor aún, cuando quienes hacen esa crítica pretenden participar de ese sistema. O sea, ya lleven inconsecuencia. ¿Cómo calificarían ustedes la calidad de los postulantes hoy día en La Moneda? Hay quienes se van a reír con lo que les voy a decir, pero yo he escuchado a mucha gente, sobre todo de la tercera edad, muchos adultos mayores, que dicen, los candidatos hoy día, no en la descalificación personal, pero hay quienes hoy día, un grupo no menor, dice, echan de menos a figuras políticas de verdad, con un tonelaje, una espalda, un nivel de debate, un nivel de propuesta, que no necesariamente tenga que ver con el responder a la contingencia, sino con verdaderos estadistas. ¿Qué impresión tienen ustedes del nivel de los candidatos que tenemos hoy día? Hay quienes dicen que los países tienen los gobiernos o los políticos que se merecen. Mira, yo creo que hay diversidad. O sea, primera vez que en Chile tenemos 9 candidatos y yo creo que hay un espectro amplio de candidatos, ¿ya? De todas las características. Políticos con más trayectoria y connotación, porque nadie podría negar que tanto Michelle Bachelet como Evelyn Matei son políticas con experiencia política, o sea, políticas las dos duras. Han tenido cargos de representación, Michelle Bachelet siendo presidenta, Evelyn Matei siendo parlamentaria, conocen la realidad política, han participado de partidos políticos, entonces yo creo que ellas sí tienen experiencia en el ámbito político, pero también tenemos otro tipo de candidatos que yo creo que son interesantes en el sentido que aportan al debate.